Ya iniciamos el último mes del año justamente hoy y el aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas del año para millones de trabajadores en México y recibirlo es una de las emociones más apreciadas por todos porque durante todo el año se trabajó para ello. Según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y será equivalente a 15 días de salario, por lo menos, para quien haya laborado el año natural completito. Esta gratificación debe ser pagada por el patrón a todos sus trabajadores y debe ser equivalente a por lo menos 15 días de salario y debe recibirse, como le mencioné, antes del 20 de diciembre. Y como todo ingreso, también está sujeto al impuesto sobre la renta y solo está exento el equivalente a 30 unidades de medida actualizada, que son 2.606 pesos con 40 centavitos. Es decir, que todo aquel que reciba un aguinaldo arriba de esta cifra tendrá que ser sujeto de la retención del impuesto sobre la renta. Y si al recibir el aguinaldo se generan emociones, satisfacciones, pues más se tienen cuando se planea hacer con él una vez que se recibe y tener planeadito qué se va a hacer con ese aguinaldo. Pero ¿qué le parece si consultamos mejor a un experto para que nos comparta sus sanas recomendaciones respecto de esta gratificación y de quien le comparto su semblanza? Joan Lanzagorta es especialista en finanzas personales. Su columna Patrimonio en El Economista tiene más de 20 años de publicarse de manera ininterrumpida. Colaboró varios años en la revista Inversionista y fue miembro de su consejo editorial. Ha sido conferencista y asesor en finanzas personales. Su blog es planeatusfinanzas.com. Maestro Joan Lanzagorta, muy buenas tardes, muchísimo gusto en saludarte como siempre, seguirte en Twitter, en Planea tus finanzas y desde luego pues aprovechar la oportunidad para que le compartas a nuestro auditorio poco a poquito, ¿verdad? Cómo es de la mejor forma planear qué hacer con el aguinaldo, pero yo quisiera primero, dada tu experiencia, preguntarte qué tan diferente podrá ser lo que hacíamos años anteriores a este 2000 inédito año con respecto a la crisis, obviamente, que hemos vivido, qué sí hacíamos bien con respecto al aguinaldo o qué hacíamos mal antes de este año y ahora qué tendremos que hacer. Buenas tardes, Raimundo, a ti y al auditorio. Es una pregunta muy importante porque la verdad es que muchísima gente, si te pones a ver, quizá ya se haya gastado el aguinaldo antes de recibirlo. Y es un mal hábito que muchas personas hacen antes. Recordarás que, por ejemplo, en ciertos sectores se adelanta el aguinaldo para que la gente se lo pueda gastar en el Buen Fin. O es más, hay personas que se lo gastaron desde antes endeudándose y aún siguen pagando esas cuentas. Entonces, uno de los mejores usos que podemos hacer para el aguinaldo, definitivamente, si tenemos deudas, es buscar pagarlas, ¿no? O si no totalmente, pues parcialmente. Y para esto, la recomendación que yo daría es empezar por aquella deuda que es más pequeña. Es decir, si podemos ya darle palomas a una y irnos con la siguiente, eso nos puede dar buen un buen arranque para el próximo año, y además de que estamos liberando un poquito de flujo de efectivo, una obligación que ya no tenemos, ¿no? Y si uno no tiene deudas de corto plazo y uno maneja bien sus finanzas personales, pero tiene deudas de largo plazo, por ejemplo, un crédito hipotecario, pues el utilizarlo para dar prepagos puede ser algo que nos puede ayudar a ahorrarnos muchísimo dinero a largo plazo en intereses. Entonces es también una recomendación. La primera es pagar deudas si es que uno, como te dije, no se lo ha gastado desde antes. Incluso el día de hoy leí tu columna en el periódico El Economista, le recuerdo a nuestra audiencia también, léalo por favor, en donde justamente en esta situación de aprovechar gratificaciones, repartos de utilidades para amortizar deudas, ayuda mucho no solamente a tener la emoción de salir de un problemón, sino incluso poder planear aquellos otros gastitos que por ejemplo se pueden hacer con una gratificación como es el recibir el aguinaldo y pasando a esa parte que ya pudiéramos pensar entonces en cubrir ciertas deudas, ahora sí con la otra partecita, vacaciones, gastos de regalos, gastos en cena, ¿por dónde empezamos, maestro? Pues mira, la verdad es que sí depende mucho de la situación particular de cada persona. Como tú mencionaste en la introducción, este ha sido un año inédito. Mucha gente desafortunadamente ha visto una reducción en sus ingresos, le han disminuido el salario o ha perdido su empleo. Y hay gente que ha sido afortunada
en no perder eso, ¿no? Y precisamente por eso creo que lo principal es buscar sanear un poquito, tener una mejor posición financiera para que si nos pasa o para que si vuelve a suceder una cosa como estas, pues estemos mejor parados, ¿no? Mejor preparados. Si ya podemos utilizar nuestro aguinaldo para alguna cosa que nos guste, que también es importante, al final debemos de recordar que el dinero lo ganamos pues también para gastarlo, ¿no? Y si podemos lograr una meta, por ejemplo, que teníamos tiempo que no habíamos podido hacer o nos acerca más a algo que es importante para nosotros, pues qué padre que podamos utilizar el aguinaldo para estas cosas. Ahora también, en cuestión de regalos, yo lo que recomendaría es buscar, más que dar bienes físicos, buscar dar experiencias, buscar dar cosas que nos acerquen a prioridades, como te digo, a cosas que realmente nos importan en la vida. Desafortunadamente, y es algo que mencioné en la columna que leíste, desafortunadamente mucha gente se va en comprar cosas y piensan que el llenarse de cosas les va a dar una mejor vida, cuando en realidad no es así. Si tú le preguntas a una persona qué es lo que realmente es importante lograr para ella en la vida, no te va a decir una pantalla plana, un coche nuevo, te va a decir tener libertad financiera, te va a decir poderle dar oportunidades a mis hijos, te va a decir tener seguridad. Bueno, pues podamos utilizar parte de nuestro aguinaldo para acercarnos a esas metas. Habrá gente que es importante, por ejemplo, viajar o para los jóvenes acumular experiencias. Bueno, si podemos utilizar parte de nuestro dinero para hacer eso, para algo que nos llene, pues qué maravilla. Y en cuanto al aguinaldo también, yo escucho recurrentemente también, voy a ahorrar una parte de mi aguinaldo. Ese propósito de ahorro, ¿cómo debe cristalizarse? ¿Con depositarlo en una cuenta bancaria? ¿Con comprar algún activo que después pueda yo revender? ¿Cuál sería la mejor forma de planear ese propósito de ahorrar parte del aguinaldo? Pues mira, yo diría, si uno no tiene un fondo para emergencias que cumpla más o menos 3 meses de gasto familiar, no de ingresos necesariamente, sino de lo que uno normalmente gasta en la familia, creo que un buen destino para el aguinaldo en cuestión de ahorro sería tratar de completar ese fondo para emergencias. Otro gran destino es el ahorro para el retiro. Tú sabrás, y ahora que mencionaste la parte fiscal del aguinaldo, bueno, que existen también estímulos fiscales al ahorro para el retiro que nos permiten ahorrarnos en nuestra declaración fiscal del año que entra y incluso en dado caso poder recibir un saldo a favor. Entonces, el ahorro para el retiro puede ser una gran oportunidad de utilizar nuestro aguinaldo para contratar un plan personal de retiro, para hacer aportaciones voluntarias a nuestra FORE o para contratar algún esquema que nos permita tener beneficios fiscales. El ahorro a largo plazo es fundamental para poder construir un patrimonio y qué mejor si tenemos la oportunidad de utilizar nuestro aguinaldo para él. Buena parte también de cuando llega este mes, esta emoción también del aguinaldo, la planeación de los seguros. Parece que también viendo hacia el horizonte de mediano plazo es relevante desde tu ángulo de análisis como experto en finanzas personales, ¿qué seguros conviene contratar? Ya sea, repito, con una parte pagándola de nuestro aguinaldo, pero sobre todo viendo en un horizonte de expectativas, a veces de mucha incertidumbre, buscar comprar seguros, pero ¿en qué? Mira, la verdad es que es una pregunta muy relevante porque en México tenemos una muy baja cultura de previsión y para muestra basta un botón, solamente el 5% de las casas, del total de vivienda que existe en el país que está fuera de un crédito hipotecario está asegurada, ¿no? De los negocios, los pequeños negocios, las pymes ni se diga, son números similares. Entonces, yo diría que hay el seguro más importante que uno debe de contemplar, desde mi particular punto de vista, es el seguro de vida por una sencilla razón, y eso es aún cuando uno no tiene independientes económicos, porque nuestro activo más importante es nuestra capacidad de generar ingresos. Si de repente sufrimos algún accidente que nos impida volver a trabajar en lo que sabemos por el resto de nuestra vida, pues el tener una cobertura para eso de invalidez
puede ser fundamental para nosotros y para obviamente los que dependen de nosotros, ¿no? El seguro de casa, estamos en un país que está muy sujeto a catástrofes naturales, lo vivimos por ejemplo en el 2017 con el terremoto, pero lo vivimos todos los años, muchas comunidades en huracanes, en inundaciones se destruyen, y el poder tener un seguro de casa que muchas veces nos sale más barato asegurar que el coche y que para muchas familias también es todo lo que tienen, es su hogar, es donde viven sus hijos, yo diría que esos son los dos seguros que son más importantes tener en una familia, ¿no? Y tercero, si uno tiene la fortuna de tener acceso a medicina privada, porque sí, como todos sabemos, la medicina pública en nuestro país, pues cada día está más deteriorada, pues también contemplar un seguro de gastos médicos en la planeación patrimonial. Y finalmente, en ese orden, el seguro del coche si uno tiene automóvil, porque como todos sabemos, es un bien importante, pero además, y algo que mucha gente pierde de vista, si tenemos algún accidente somos responsables de lo que le pueda pasar a otro, y eso puede salirnos muy caro. Entonces la cobertura de daños a terceros, que además en muchos lados del país es obligatoria en la Ciudad de México, es obligatoria en otros estados, es obligatoria en las carreteras federales, es fundamental. Claro, bueno, ya pues creo que por recomendaciones y reflexiones para administrar esta emoción de recibir el aguinaldo, pues los has puesto en muy cuentas claras cuáles serían las mejores opciones para hacerlo. ¿Dónde te seguimos y te leemos, maestro? En mi columna en El Economista, que sale los martes y los jueves, en mi blog planeatusfinanzas.com y en Twitter @planea_finanzas. Muchas gracias por compartirlo, maestro. Esta es tu casa. Te agradezco muchísimo y hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras las mejores propuestas de qué hacer y cómo disfrutar al máximo esa emoción de recibir el aguinaldo y de iniciar un nuevo ciclo el año entrante. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en el 34.2 de la Agencia Mexiquense de Noticias.